Bueno, miren hermanos, yo quiero comenzar hoy con una anécdota, una anécdota muy particular que me percaté que hace un tiempo atrás, cuando yo tenía alrededor de unos 10, 12 años aproximadamente, en un momento dado salgo con mis familiares, estaban mis papás, estábamos en una fiesta, ¿verdad? Estábamos disfrutando. Y yo, pues, como niño al fin, después de haber disfrutado un tiempo, me dio sueño. Y al darme sueño, pues, entonces busco un banco, un bench. Y bueno, pues vi el bench y lo vi muy grande, me pude acomodar en el bench. Y como estaba cansado, pues me quedé dormido. Mientras yo me quedo dormido y estoy en mi siesta, mis papás empiezan a buscar al nene y empiezan a llamar a personas, llamaron creo que hasta la policía, si no mal recuerdo, y empezaron a buscar, pensaron que el nene se lo habían raptado, que alguien se lo había llevado, qué había pasado con el nene, y de momento cuando ya no se sabe del nene, que mi mamá estaba angustiada, mis padres estaban angustiados porque no sabían dónde estaba yo, el paradero. Pues ¿dónde estaba yo? Yo estaba simplemente durmiendo en un banco y alguien me encontró. Cuando encuentra, mi mamá me mira y me dice, ¿qué has hecho? Y bueno, allí me desperté y yo honestamente en mi pensamiento no había hecho nada malo, solo que había hecho, pues como joven al fin o niño que estaba en crecimiento, pues estaba cansado, tenía deseo de dormir y me acosté en un bench, en un banco, y allí me encontraron. Fue un momento un poco difícil para mis padres y eso me ocurrió. Hoy yo quiero hablar acerca de una historia muy similar a la que acabo de contarles, y esta ocurrió en la Biblia. Y el tema o el título de este mensaje le estoy llamando Los asuntos del Padre, los asuntos del Padre. Y resulta que en Lucas 2, 48 al 50 nos habla de que cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió, ¿por qué me buscan? ¿O por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Inclina tu rostro, permíteme orar. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este día, esta predicación, Señor, que yo sé que va a tocar corazones, que va a ser algo hermoso hoy en este lugar. Te pido para que podamos entender tu palabra y podamos entender tus asuntos. Lo creo hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los padres de Jesús estaban angustiados. Los padres de Jesús estaban desesperados. Igual que mis papás, cuando yo me extravié por un momento, estaban desesperados y estaban angustiados en búsqueda de mí, de mi persona. Y en este caso, Jesús, dice la palabra, que luego de ir a una fiesta, la fiesta de las Pascuas, eran fiestas tradicionales. Luego de ir a esas fiestas, los papás van camino un día. Y hermano, cuando hablamos de camino un día, imaginémonos que hoy nosotros tenemos vehículos y nosotros decimos caminar 1 hora en un vehículo puede ser para una persona antes días de caminar, no habían vehículos. Y en ese momento, después de ellos andar un primer día en camino, el papá y la mamá de Jesús empiezan a decir, ¿y dónde está el nene? Es como que el nene no está aquí. Y empiezan angustiados buscando entre las multitudes para ver si entre los familiares del nene estaba Jesús. Cuando se percatan que entre los familiares no estaba Jesús, ellos, luego de enterarse de que Jesús no estaba con ellos, ellos deciden ir a Jerusalén. Y en Jerusalén tardan 3 días. Así que si sumamos el primer día de viaje más 3 días adicionales en búsqueda del nene, entonces son 4 días en total que Jesús aparentemente estaba perdido o estaba extraviado. Y cuando por fin encuentran a Jesús, sus padres, entonces ellos se quedan maravillados. Y la pregunta es, ¿por qué el texto nos dice que ellos estaban maravillados? Porque Jesús no parecía
en su físico, en su mirada, no parecía que estaba perdido, no parecía que estaba extraviado, sino que Jesús, dice la palabra, que estaba hablando y estaba preguntándole a los escribas y los fariseos sobre doctrina. Jesús estaba hablando, en otras palabras, estaba disertando junto con los que estaban allí, los doctores de la ley. Y mientras los doctores de la ley comenzaban a preguntarle a él, él comenzaba a hablar y ellos dicen: ¿qué inteligencia hay en este joven o en este niño? Para aquel tiempo, 12 años, todavía se conceptúa niño. ¿Qué inteligencia hay en este niño? Jesús admiró a todos al hablar y allí llegaron sus padres. Pero lo que me llama la atención, y yo quiero que tú prestes, que observes como investigador de las Escrituras, que observemos este texto. Porque este texto nos muestra cuando dice, cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscando angustiadamente, hemos estado buscando angustiados. Los padres estaban haciendo lo que un padre debe hacer. Y usted me preguntará, pastor, ¿qué un padre debe hacer? Un padre debe buscar proteger a sus hijos. Un padre debe buscar saber dónde están sus hijos. Un padre debe ocuparse en que su hijo llegue a su casa todos los días y que llegue en un buen estado y que llegue a una buena hora. ¿Cuántos de los que están aquí en su juventud decían: nene, llégate aquí a las 9 de la noche, 10 de la noche? Y de momento llegábamos a otros horarios que no eran eso. Entonces empezaban el mundo de excusas. No, porque pasó esto, porque otra cosa pasó, después vino bajo un ovni del cielo, imagínate, tuve que pelear con Star Wars, y empezamos a dar excusas y excusas y excusas, o dábamos excusas en aquel tiempo, pero los padres propiamente, ¿qué buscan? Buscan que sus hijos estén seguros. Así que no podemos juzgar mal a María y José. Pastor, ¿por qué? Porque María y José estaban haciendo lo que un padre debe hacer. Vieron, María y José estaban ocupándose de los business de la familia. María y José estaban ocupándose de los asuntos de su familia. Así que no podemos culpar a María y José por haberse puesto como se pusieron. Igual hijos que están hoy aquí, si su papá y su mamá a veces se preocupan por ustedes, recuerden que lo aman. Este era el momento para que los papás dijeran: pastor, amén, siento al Señor aquí, pastor, siento la unción de Cristo aquí. Entonces, de momento, Jesús da una contestación que no fueron excusas. Oye, no fueron excusas las de Jesús. Jesús no dijo: no, es que pasó esto ni pasó esto otro, quise irme de rumba, quise irme de fiesta. No, Jesús dijo algo que me llama la atención. Y como un buen observador de las Escrituras, hoy hemos observado y estamos observando que la contestación de Jesús fue esta: ¿por qué me buscaban? En otras palabras, ¿cómo que por qué si tú eres el hijo? Y el Padre te va a buscar. ¿Cómo que por qué te buscan? Y segundo, Jesús dijo: ¿no sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Escuche bien. Es como un hijo, vamos a ponerlo en contexto. Es como usted decirle a un hijo: ¿dónde tú estabas? Yo te llevo buscando. Y que tu hijo te conteste: en los asuntos de mi Padre estaba. Tú lo primero que piensas es: pero si tu padre soy yo. Entonces, ¿qué asunto tú me estás hablando? ¿De qué asunto tú me estás hablando? Porque yo soy tu papá. Entonces, María y José, dice la palabra, que se confundieron porque no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús claramente estaba hablando de un padre que no era José. Jesús estaba hablando de un padre que no se calcula o se estima por lo que naturalmente debe hacerse para que yo sea padre. Todos me están entendiendo, ¿verdad? La procreación de un hijo es la unión de un hombre y de una mujer que se aman
vamos a añadirle ese detalle, que se aman y se quieren y quieren tener descendencia y herencia, entonces esa es la unión para que se produzca o para que nazca un hijo. Pero cuando Jesús dice en los negocios o en los asuntos de mi Padre, Jesús no está hablando de la forma natural en la que tú y yo conocemos lo que es paternidad. Y ante un mundo que habla hoy tanto de paternidad, porque se levantan tantas personas hoy por hoy hablando de paternidad, me parece que debo hablar, y hoy debemos hablar en este Día de los Padres, sobre la paternidad y sobre los asuntos del padre con respecto a lo que es la paternidad. Número uno, padre viene del hebreo, del griego, quiero decir, pater, que significa varios diferentes conceptos. Primer concepto, progenitor masculino, eso es pater. También habla de padres, en otras palabras, ambos, tanto padres como madres, y hoy me enseñaron mapa. Padres es mapa, mamá y papá, pues mapa. Padres. Tercero, antepasados, tiene que significar pater, que habla de ascendencias o descendientes, ¿no? También tiene que ver con título para Dios, pater. Tiene que ver con título para una persona de alto rango, pater o padre. También tiene que ver como líder o un padre espiritual, pero bíblicamente hablando. Y digo bíblicamente hablando porque hoy en día esto de paternidad espiritual se está difuminando rápidamente, está esparciéndose, quiero decir, rápidamente, donde ahora yo sí tengo un padre físico, ¿verdad? Por concepción física, pero ahora yo voy a un lugar o voy a una congregación, ¿verdad? Y voy a este lugar y ahora yo tengo un padre espiritual y a partir de ese momento en adelante, ahora él es mi padre espiritual y aunque el concepto de paternidad espiritual basado en la fe es bíblico porque Pedro tuvo hijos espirituales. Sí, si yo tengo un hijo espiritual es porque yo soy un padre espiritual. Pablo fue padre espiritual de Timoteo y Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Pero bíblicamente sí se sostiene, bíblicamente, no culturalmente, como hoy nos está enseñando la cultura, de que si yo necesito adquirir una casa, tengo que ir donde mi padre, a ver si mi padre me da la bendición. Y no estoy hablando del padre de nacimiento, estoy hablando del padre de este nuevo concepto cultural de lo que llaman paternidad espiritual. Y hermano, yo les voy a ser muy honesto. Dejémoslo sencillo. La palabra habla de pater y habla de padre espiritual o líder espiritual en Juan 8:44 y en 1 Corintios 4:15 habla de esa paternidad como líder espiritual o como padre espiritual y de esa es la que yo estoy hablando y me estoy refiriendo. Y por último, cuidar de los padres hasta la muerte. Pater tiene que ver con los padres de una persona que se cuidan hasta la muerte. Entonces, cuando hablamos de padre en sí, cuando hablamos de un padre, como hoy estamos celebrando los padres, tenemos que entender bajo qué contexto estamos hablando la paternidad. Y hoy vamos a ver un ejemplo de diferentes contextos de que vamos a ver lo que es la paternidad. Ahora bien, veamos que ocurre un asunto. Yo voy a llevarles un relato rápidamente. Voy a llevar un relato que comienza desde el capítulo 20, luego continúa capítulo 21 de Mateo, 22 y termina en el 23. Y para esto voy a comenzar con el capítulo 21. Jesús entra a lo que se conoce hoy como la entrada triunfal, entra a Jerusalén. Y mientras Jesús está en Jerusalén, en la entrada triunfal, allí hay personas que le colocan ramas y le colocan mantos. Y Jesús pasa y empiezan a decir, Hosana, 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 hijo de David, Hosana. Y de momento los niños aclaman, gritan, los adultos aclaman y gritan y está todo el mundo reconociendo que está entrando una persona importante. Esto nos sugiere que era un líder espiritual importante. También nos sugiere que para muchos era un profeta importante de aquellos tiempos. No era cualquier persona el que entraba. Cosas que podemos ver en esta historia de la entrada triunfal de Jesús es que Jesús no anda en un Mercedes-Benz, y cuando digo Mercedes-Benz, pues Rolls Royce o cualquier otro, no por una marca en particular. No, Jesús anda en un burrito que nadie ha montado. Y eso habla de humildad.
El padre es humilde y se monta en un burrito y Jesús, ¿verdad? Significando padre, se monta en un burrito y entra. Pero lo interesante es que le llaman hijo de David. Y aquí me llama la atención porque, claro, hijo de David, cuando analizamos las escrituras bíblicas, habla o da alusión o apunta a una dinastía, la dinastía del rey David. Y la dinastía del rey David, Dios le dice al rey David que tu dinastía no tendrá fin jamás. Y se cumple esa dinastía del rey David en Jesús. Pero más que la dinastía del rey David, aquí hay un detalle mucho más teológico importante, pastor, ¿cuál es? Que los que están allí están reconociéndolo como el hijo de David. Entonces, si Jesús es el hijo de David, pues no es el mismo Jesús que me habla de las escrituras, que un ángel se le aparece a María. No sería entonces el mismo Jesús, porque si Jesús es hijo de David, como lo fue Salomón, entonces aquí hay una diferencia. Aquí hay algo que tenemos que entender. Y Jesús nos lo va a aclarar más adelante. También, algo interesante fue que después de entrar él a Jerusalén, dice la palabra y nos da un dato histórico que ocurre en Mateo 21:13, que Jesús entra al templo y cuando está Jesús en el templo, allí se da cuenta que estaban en negocios. Los cambistas se estaban cambiando monedas, se estaban cambiando. Y aquí le hemos hecho la explicación en mensajes anteriores. ¿Por qué Jesús se molestó? No porque en el templo había negocio, se molestó porque había un negocio dentro del negocio. Había burocracia. Y Jesús se molestó por la burocracia y porque estaban tratando de sacar más dinero a las mismas ofrendas, porque las personas venían con su ofrenda a presentar, pero venían los cambistas y decían no, eso, y los sacerdotes decían no, eso no sirve, tienes que comprar una palomita, tienes que comprar aquí un animal, y el animal estaba peor del animal que yo traigo. O sea que si mi ofrenda no servía porque estaba mal, pues entonces yo estoy comprando una ofrenda que me vale mucho más cara, que está peor que la mía, no me hace sentido. Y Jesús se molestó. Y cuando Jesús se molesta, Jesús dice algo importante ese día. Pastor, ¿qué Jesús dice ese día? Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. Y aquí hay algo interesante, porque ¿cómo que mi casa si Jesús va al templo? Entonces aquí me viene a la mente cuando nosotros vamos a la casa de nuestros padres. Cuando yo voy a la casa de mi papá, yo abro la nevera y no pido permiso. Cuando yo voy a la casa de mi papá, yo voy al baño, voy al cuarto, yo conozco los recovecos, si se pueden llamar recovecos, conozco todo, porque es la casa de ¿quién? De mi padre. Y el día que mi padre falte, ¿quién es el heredero? Pues soy yo. Entonces, Jesús está diciendo, espérate, aquí nos está diciendo Jesús algo importante. Jesús nos está diciendo, mi casa, Él se está refiriendo a la casa de su padre, en mi casa, y en la casa de mi padre, que es mi casa, es casa de oración. Yo estoy defendiendo porque veo injusticia. Es lo que podemos aprender de este principio. Jesús vio injusticia. Le estaban haciendo injusticia a todos los que estaban allá. Y por causa de que le estaban haciendo injusticia, entonces Jesús dijo, en mi casa se va a llamar casa de oración. Y allí volteó todas las mesas. Se molestó por lo que vio que estaban haciendo. Ahora bien, estos dos eventos nos llevan a una pregunta. Y pastor, ¿cuál es la pregunta? La pregunta la hacen los mismos escribas y fariseos. La pregunta que le hacen los escribas y los fariseos es, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? O sea, ¿con qué autoridad tú permites, tú entras, o sea, por Jerusalén? Allí todo el mundo te reconoce como casi rey o rey realmente. ¿Con qué autoridad tú haces eso? Y segundo, ¿con qué autoridad tú entras al templo y volteas todas las mesas? En otras palabras, ¿con qué autoridad tú me estás quitando mi negocio? Es lo que podemos interpretar, que no dice la palabra, pero le están diciendo los escribas y los fariseos, ¿con qué autoridad tú me estás quitando a mí tú sabes, mi negocio? Entonces Jesús los mira y le dice, oh, entiendo. Pues déjenme hacer algo. Les voy a hacer una pregunta yo a ustedes. Y si ustedes me contestan la pregunta, pues yo le contesto la pregunta con qué autoridad yo lo hago. Y le dijo, Juan el Bautista, ¿con qué autoridad bautizaba? ¿Con la autoridad de Dios o la del hombre? Y eso fue un puzzle para ellos, porque ellos dijeron, espérate, si nosotros contestamos que con la autoridad de Dios, entonces Jesús, tú nos vas a decir, entonces ¿por qué no me creíste? Pero si decimos con la autoridad del hombre, entonces tememos al pueblo,
porque el pueblo reconoce a Juan el Bautista como profeta. Y después de una larga plática entre ellos y discusión dijeron, ¿sabes qué? No sabemos. Y Jesús le dijo, ay, qué bien. Pues como ustedes no saben, yo tampoco tengo que contestarle con qué autoridad yo hago lo que hago. Pero Jesús es intencional. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Aunque no se lo voy a contestar, se lo voy a explicar. Y hace 3 parábolas. La primera parábola que Jesús hace me impacta muchísimo. Se encuentra en los versículos 28 al 32. Es 2 hijos. El primero es el mayor y el mayor le dice, haz algo. Y el mayor le dice, no puedo hacerlo. Y se va. Pero al final dice la palabra que termina haciendo lo que el papá dijo que hiciera. El menor, cuando le dijo, haz esto el padre, él dijo, sí, lo voy a hacer. Pero fue y no lo hizo. Entonces Jesús se voltea y le dice a los fariseos, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y le dijeron, el primero. Porque el primero dijo que no, pero terminó haciendo la voluntad del Padre. La segunda parábola que le hizo Jesús fue la siguiente. Habían ladrones malvados y fueron y destruyeron las ciudades, destruyeron a las personas. Y el padre dijo, yo voy a enviar a mi hijo. Porque de seguro cuando mi hijo vaya, a mi hijo sí le van a hacer caso. ¿Y sabe qué hicieron los ladrones malvados? Dijeron, matimos al hijo, porque si lo matamos ya no hay heredero. Y así fueron y lo mataron. Y la tercera parábola que Jesús les dijo a los fariseos fue acerca de unos banquetes de bodas. Y esto lo vemos del capítulo 22, del versículo 1 al 4. Y dice que en esos banquetes de bodas estaban allá invitando personas. Y decían, vengan. Pero las personas decían, no, estamos muy ocupados. Tengo muchos terrenos que atender. Tengo muchos negocios que hacer. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo para ese tipo de asunto. Entonces el padre dijo, ¿sabes qué? Envía entonces por los caminos, fuerza a las personas a entrar para que haya fiesta. Pero cuando llegan las personas, se percata de que hay un hombre mal vestido. Qué interesante, ¿no? Un hombre mal vestido. Y el padre va donde el hombre y le dice, hey, ¿por qué usted está vestido de esa manera si estamos en unas bodas? El hombre no le contesta y le dijo a sus sirvientes, sáquenlo de la boda. Y en ese texto, muchos de nosotros lo conocemos cuando termina diciendo, porque muchos son los escogidos de Dios, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos Dios llama, pero pocos son los que escoge, y el que escoge es Dios. Este Padre, del cual todos están buscando qué autoridad tiene Jesús, tiene un corazón redentor, hermanos queridos. Tiene un corazón de herencia. Este padre del que lo que están preguntándole a Jesús los fariseos, le están diciendo con qué autoridad, en otras palabras, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Porque para muchos de ellos, recordemos, y tenemos que contextualizarlo, pero para muchos de ellos, cuando yo le pregunto quién es tu padre, muchos de ellos decían, pero José, ¿quién es el padre de Jesús? Pues José. Todo el mundo sabía que era José el padre de Jesús. Pero los fariseos decían, pero es que José no le da esa autoridad. Porque José es un carpintero. ¿Cómo José, siendo un carpintero, le va a dar la autoridad a este muchachito para hacer lo que está haciendo? Entonces había un dilema, había una situación problemática. Y esto continúa porque no para. Y luego vienen entonces los fariseos y dicen, hagámosle una trampa. Y le hacen una trampa. Le dicen, ¿es lícito dar impuestos al César? Y el Señor le dice, tráigame la moneda. Le trajeron la moneda. ¿De quién tú ves la inscripción en la moneda? Oh, de César. Pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y los saduceos, el último grupo, terminando de hacerle una trampa a Jesús, hablando de la resurrección de los muertos, si hay que matrimonio o no hay matrimonio después de la resurrección de los muertos. Y Jesús lo contesta muy simple. Dice, ¿sabes qué, negro? Después cuando resucitemos, nadie se va a casar con otros. No va a haber casamiento. Vamos a vivir como los ángeles viven. Así que Jesús resume todo esto para llegar, hermanos, al capítulo 23. El capítulo del cual hoy, en unos minutos solamente quiero compartir. Porque la autoridad que ellos estaban preguntando, que ellos no podían entenderla, llegó un punto en que estos escribas y fariseos y aún los saduceos, llegó un punto en que ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos más con este muchacho, ya no podemos más con Jesús, ya no podemos más.
No sé de quién es el hijo de él. Y Jesús entonces cambia la pregunta. Qué lindo cuando Jesús cambia la pregunta. Y Jesús dice ahora, pues yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Está bien esa? Es como cuando alguien está buscando tu falta. ¿Ya? Cuando alguien está buscando tu falta y dice, pues, eso te pasó por esto o por esto. Y tú le contestas, no, eso no fue así. Y tú no, pues te pasó por esto otro. Y tú le das la evidencia y dices, no, eso no fue así. Y te pasó por esto y ya al final dicen, ¿sabes qué? Ya no sabemos, nos rendimos, me rindo. Cuando ya ellos llegaron al punto que se rindieron, Jesús dijo, ahora el que voy a preguntar voy a ser yo. Y la pregunta de Jesús fue la siguiente. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y todos ellos dijeron, de David. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Es como que el ciclo sigue. Porque en la entrada triunfal, todos los adultos, Hosana, Hosana, y que nosotros lo cantamos en Navidad, ¿verdad? Qué lindo. Hosana, Hosana, el hijo de David. Todos lo cantamos. La iglesia de Jesucristo lo canta todo. Vemos hijo de David. Ahora Jesús pregunta de quién es hijo el Cristo. Y ahora los doctores de la ley y los fariseos dicen, de David. Y Jesús dice, ok, si el Cristo hijo de David, ¿cómo entonces puede ser posible que el mismo David habla del Cristo como mi Señor? Si David habla de Cristo como mi Señor y habla del Mesías como mi Señor, entonces mi Señor no puede ser hijo del mismo. Y ellos dijeron ahí, oh, espérate, es cierto. Y entonces, ¿de quién es el hijo del Cristo? ¿De quién es el hijo del Cristo? Hermano, todavía Jesús no ha contestado. Pero miren esto. 3 consejos que Jesús da. Y si tienes para anotar, anótalos. Jesús da 3 consejos a los discípulos que habían sido testigos desde la entrada triunfal, desde todas las preguntas difíciles, desde todas las parábolas, todo ese mismo pueblo. Jesús le hace 3 consejos a ese pueblo. Y mira lo que Jesús les dice a esas personas. Jesús les dice, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Uy, eso fue un cantazo fuerte. Jesús estaba diciéndole a ellos, esto es un asunto de testimonio. Esto es un asunto de que si yo voy a decir que yo soy hijo del Padre, y si yo llamo a Dios Padre, Dios va a demandar de mí un testimonio. ¿Alguien está conmigo aquí hoy? Estamos honrando a los padres, ¿no? Yo les invito a honrar al Padre de padres, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso. Él es el Padre de padres. Y el mismo Jesús dijo, hagan lo que los fariseos, los que interpretan la ley de Moisés, dice que deben hacer, pero no hagan lo que él hace. Sino que esto es un asunto de testimonio, de que Dios está mirando nuestro caminar. Y como padres, como vimos hoy aquí en este video, los padres, como padres tenemos una alta responsabilidad. Sea que seas un padre de 1 o 2 hijos, sea que seas el padre de muchos hijos, o sea que no tengas hijos de sangre, pero alguien te está siguiendo, quizás está siendo un modelo para ese que te está siguiendo. Hay una alta responsabilidad en nuestro testimonio, que hablemos y que hagamos lo mismo y que guarde sentido. ¿Se entiende, iglesia? Primer consejo: no permitan que a ustedes se les llame rabí porque tienen un solo maestro y todos ustedes son maestros y todos ustedes son hermanos. Esto lo dice Mateo 23:8. El primer consejo que Jesús da es: no permitan que a ustedes se les llame rabí. ¿Por qué rabí? Bueno, cuando yo hice un pequeño análisis de la palabra rabí en este texto habla de maestro del bien. Así que vamos bien. Un rabí es un maestro del bien.
También un rabí es una persona apta para enseñar, pero es una persona instruida por Dios. Así que un rabí, que se le reconoce como rabí, hoy en día serían maestros, es la mejor forma, es una persona que enseña. Pero ojo, hay que tener cuidado con quién nos están enseñando. Inclusive, yo no voy a salir de la ecuación. Usted tenga cuidado aún con lo que yo enseño. Vamos, yo lo reto. Yo reto hoy al lugar de él y a todos los que me ven a través del internet. Tenga cuidado con lo que aún yo enseño aquí desde el altar. Porque usted puede buscarlo bíblicamente. Bíblicamente usted puede soportar lo que estamos diciendo. Y el hombre de por sí en la manera de enseñar interpreta. Pero la Biblia tiene una interpretación y la Biblia no se contradice. Así que si la Biblia tiene una interpretación y no se contradice, lo que la Biblia dice es y punto. Pero me parece que en este tiempo hay muchos que le añaden a la interpretación que dice la Biblia. Y de ahí vemos los famosos movimientos ideológicos. Vemos personas que Dios les habla porque tuvieron un sueño, tuvieron una revelación última y de momento empiezan a interpretar de una forma las escrituras. Y el Señor está diciendo en este texto bíblico, consejo, no llamen rabí a los hombres, porque ustedes tienen uno y no le llama rabí, le llama maestro. Y este maestro de 23:8, de Mateo 23:8, es el mismo que se va a repetir en el 10 y ya vamos para ahí pronto. Primer consejo, no permitan que ustedes se les llame rabí, porque ustedes tienen un maestro y más, y son hermanos de ese maestro. Segundo consejo que Jesús les da a esta comunidad de creyentes, le está diciendo, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en los cielos. Pastor, pero ahora me la puso difícil. Hoy estamos en el Día de los Padres, imagínate. ¿Cómo que no puedo? Sí. Cuando hablamos de pater, estamos hablando de diferentes símbolos o formas de verlo. Lo que estamos diciendo aquí es que si yo voy a llamar a Dios Padre, yo no puedo tener otro Padre en el nivel de Dios. ¿Se entiende eso? Se entiende que los que servían a Cristo querían decir, no, yo le sirvo a Jehová, pero también vamos a añadir a Baal, y vamos a añadir a Acera, y vamos a añadir y seguían añadiéndole al asunto. Vamos a añadirle más. No. En el tema de padre solamente hay uno. Solo hay un padre. Este consejo es claro y contundente. Le está diciendo Jesús a esta comunidad de creyentes: tenemos todos un solo Padre y se llama Cristo. Se llama Dios. Ese es nuestro Padre, nuestro Pater, es nuestro Padre. No podemos estar diciendo ahora que yo tengo un Padre que tengo que consultar porque es mi mediador con mi Padre ahora. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que ahora... En la nueva cultura de que yo tengo que preguntarle a mi Padre espiritual esto porque Él está conectado con mi Padre celestial? Entonces mi Padre espiritual se convirtió en el mediador. Hermano, el mediador es Cristo y lo dice la palabra. Se hizo sumo sacerdote, pagó el precio una vez y por siempre por toda una humanidad. Quitó el velo, aunque hay vidas que todavía tienen el velo puesto. El velo se rompió, es más, se rasgó en dos cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Y ese velo significa que mi relación con mi Padre es directa. Mi relación con mi Padre es directa. Yo puedo tener relación con mi Padre. Y uno de los ejemplos bíblicos que nos enseña que personas le temían al Señor era el pueblo de Israel en el desierto. Porque tenía que venir Moisés, padre espiritual del pueblo. Tenía que venir Moisés para hablar con Dios. Pero el orden no fue así. Dios no estableció el orden así. El pueblo estableció el orden así. Porque el pueblo le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Ve, sube tú, habla con Dios y baja. Porque si tú no lo haces, nosotros morimos. ¿Pero por qué mueren? Por la desobediencia. Entonces ahí tenía que Moisés ir allá. Pero ya ese tiempo pasó, hermanos queridos. Tenemos un Padre. Jesús le está diciendo: si vamos a llamar a Padre, uno solamente hay y está en los cielos. Está también en la tierra, porque está entre nosotros. Hoy vive entre nosotros. Su presencia está entre su pueblo. Vemos Mateo 6:6, pero tú cuando ores,
ora de esta manera, cierra la puerta de tu cuarto, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Así tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. My Lord. Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo el tiempo la Biblia es clara diciendo, tenemos un solo Padre. Y tercer consejo que les da Jesús es, ni permitan que los llamen guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. Mateo 23:10. Y cuando hablamos de guía aquí, escuche bien, no estamos hablando el guía como líder espiritual. Ve, Dios me llama a mí, ¿verdad? Pues porque Dios lo decidió así. Dios me llama a ser guía de la iglesia. Y yo soy el guía de esta iglesia. Y todos los pastores, lead pastor de las congregaciones, son guías de las congregaciones. Son los guías. Son los que guían la congregación hacia un lugar, hacia donde Dios lo está llevando. Ahora bien, el término guía en este versículo 10 no tiene que ver con el guía como el pastorado, ¿no? Tiene que ver con una guianza mucho más profunda. Y la guianza en traducción es un guía con autoridad final. En otras palabras, yo puedo, y los pastores, la pastoral, puede guiar al pueblo de tiempo en tiempo, pues lo guiamos. Pero la guianza de Dios es autoridad final. Lo que Dios dice que va a suceder porque Dios tiene la autoridad final. Dios sabe lo que va a pasar con el lugar de Él. Nosotros sabemos que vamos de camino hacia nuestro lugar, pero la autoridad final, la guianza final, la tiene el Padre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y es bueno vivir así, hermano, de verdad. Es bueno vivir entendiendo que Dios nos está guiando. Entonces Jesús modela los asuntos del Padre. Pastor, ¿cómo Jesús los modela? Primero, no tuvo hijos como progenitor, porque no se nos dice en la Escritura que Jesús tuvo hijos, que Jesús procreó un hijo. Por lo menos en la Biblia mía no lo dice. No sé si en la suya. Pero miren, no tuvo hijos, no progenitor naturalmente, pero es padre de todos. Autoridad total. Segundo, enseña con el ejemplo. En otras palabras, practica lo que predica. Jesús no enseña diciendo, hagan esto aunque yo no lo hago. Jesús enseña diciendo, hagan esto porque yo lo hago. Y nosotros hoy en día como padres debemos decir a nuestros hijos, lo que ves hacer de mí, hazlo. En otras palabras, que lo que practico y lo que predico es exactamente lo mismo. Tercero, se enojó con la injusticia y no la pasó por alto. Vemos cómo voltea las mesas o volcó las mesas. Esto nos dice que Dios es un Padre justo y le gusta la justicia. Cuarto, tiene y ejerce autoridad delegada sobre la tierra a través de la oración. Jesús sabía que a través de la oración, si era necesario que un monte se moviera, el monte se tenía que mover. De hecho, nos dice las Escrituras, dentro de estos capítulos, que una higuera no estaba dando fruto y que Jesús la maldijo y la higuera nunca más volvió a dar fruto. Porque cuando la oración es activada en un padre, escuche bien, en una persona, un creyente, cuando la oración es activada, cuidado con lo que digas, porque lo que sale por tu boca da vida. ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado cuando oramos porque podemos darle vida a lo que estemos diciendo. Y puede ser que la lengua tenga el poder de la vida, pero también tiene el poder ¿de qué? De la muerte. Está todo en la lengua. Cuidado con lo que oremos y cuidado con lo que digamos. Próximo, Jesús como ese modelo de padre aquí en la tierra fue humilde y enseñó a ser humilde a sus hijos. Y en múltiples ocasiones Jesús le lavó los pies a sus discípulos, mostró humildad. Jesús hizo tantos actos de humildad porque Jesús le estaba modelando a ellos lo que es verdaderamente ser un padre aquí en la tierra. ¿Qué más, pastor? Jesús enseñaba, instruía y modelaba el hacer el bien. De hecho, en un momento dado, cuando Jesús dice, si un enemigo te da una bofetada, sabes que no le revientes con un puño, ni una patada, no le dice nada de eso. No, le dice, si te dan una bofetada, cámbiale la cara y que te den la otra. Le está mostrando Jesús a sus hijos cómo es la forma de vivir y cómo es la forma de comportarse en la tierra.
Jesús guía en todo momento a sus hijos. Busca ser la guianza en todo lo que hace. Modela cómo ser importante a través de servir a otros. ¿Tú quieres ser el más importante? Sí, quiero ser el más importante. Sirve a otros. Jesús modela eso, pero ¿cómo va a ser? Y por último, dar lugar a otros para que sean ellos los más importantes en vez de nosotros ser los más importantes. Así que cuando yo analizo los asuntos del Padre, hermano, me parece que hemos errado al blanco. Hemos errado una y otra vez al blanco. ¿Y qué podemos hacer, Pastor Javier, hoy arreglar ese problema? Ayer estuvimos, por primera vez estuve haciendo arco y flecha. Algo bien, por primera vez, nunca lo había hecho en toda mi vida. Y lo que me daba cuenta era, número uno, tener espejuelos si no ves a larga distancia es importante. Tienes que tener unos buenos espejuelos si no ves a larga distancia. Segundo, es que te dan unas instrucciones y te dicen cómo agarras, cómo sostienes el elemento, el arco. Te dicen cómo se coloca la flecha, cuánto es lo que tienes que estirar la flecha. Te enseñan la forma correcta de hacerlo y el enfoque hasta llegar. Aunque a lo último, como que la práctica no nos las enseñaron mucho. Era como que cada cual tenía que aprender su propia práctica de cómo ir al blanco. Y ahí empecé con la flecha y el primero, muy bien, el segundo, muy bien, y vamos. Pero cada vez que lanzaba una, como que me iba bien lejos. Si este era el circulito, como que me iba por acá arriba. Y de momento decía, ¿pero y qué hago? Y tuve que seguir ajustando. Hasta que de momento veo que la primera flecha cae dentro de uno de los círculos. Y ahí yo me emocioné y dije, wow, ya estoy hecho un arquero profesional. Y sigo lanzando flechas. Hasta que me di cuenta que había una X en el mismo centro. Usted sabe, ¿verdad? La X blanca en el centro. Y ahí tengo que darle a la X. Y sigo lanzando flechas. Y cada vez que paraban, daban la orden, vayan y busquen la flecha, todo el mundo miraba, seguro, y buscábamos la flecha. Y hermano, tuve que buscar la flecha varias veces. Y yo todo el tiempo no decía nada, pero todo el tiempo yo estaba enfocado en darle al blanco. Y cada vez me iba para acá, hasta que de momento, de pronto, le encontré el punto. ¿Usted me entiende? Le encontré el asunto, le encontré la técnica, se le encontré. Y estaba mi hija Amy al lado mío. Lo cual al principio mi hija también estaba como, no sabía ni coger el arco. Y ella seguía tratando y de momento, cuando llegó ese punto, que le encontré el asunto de la cosa, la estrategia de tirar, me enfoqué, estiré el arco y cuando le lancé, le metí en la esquina, en el mismo centro. Hermano, yo sentía que todo el mundo hacía. Cuando miré no había nadie aplaudiéndome. No había nadie aplaudiéndome, pero yo decía para mí, lo hice. Y después dije, quiero volver a hacerlo. Y seguí otra vez. Cosa que me percaté fue que mi hija pequeña, Amy, oye, tiene arte para esto también, para la flecha y arco. Ahí dándole. Y con 2 o 3 tiros más se acercaba cada vez más. ¿Qué quiero decir con esto? Mira lo que quiero decir con esto. A veces no se nos enseñó a ser padres. A veces se nos enseñó a que un padre es el que procrea. Se nos enseñó que si amas a una mujer o te unes con una esposa, pues puedes ser padre. Y se piensa que padre es el que procreó. Después pensamos que padre es entonces el que pone el dinero en la casa. Macho, men. Y si yo pongo el dinero en la casa, yo soy padre.
Y a veces se nos enseña que eso es ser padre. Entonces vivimos buscando ser padre. Y yo me quiero dirigir a los padres hoy aquí. Y también a las mapas. Eso lo aprendí hoy. Pues dice, padre, te tocó ser madre y padre a la vez, pues. Mapa. Y a veces nos preguntamos cómo ser padre. Aquí te voy con un statement. Y espero que sea de bendición para todos los que escuchen. Buscando un padre en la tierra que se ocupe de los asuntos del Padre eterno. Ser un padre en la tierra como Jesús modeló ser, nos llevará a ser ejemplos a través de vivir y modelar lo que predicamos a nuestros hijos. Nuestros hijos están interesados en que lo que nosotros vivamos y lo que prediquemos se parezca. Ejercer la autoridad delegada por Dios, nuestro Padre, en la vida, en una vida de oración y de devoción. Hermano, es asunto nuestro el buscar a Dios. Ser serviciales, humildes, generosos, instruidos en Dios, ser un guía para nuestros hijos en todo tiempo y esforzándonos para darle lugar a otros, hacer lo más importante. Un padre da lugar a otros. Y siendo justos con todos y enseñando la justicia a nuestros herederos. ¿Usted quiere darle a su heredero algo de valor real? Enséñale justicia, juicio y equidad. Y usted habrá dado al mundo una alta herencia. Así seremos los padres en la tierra como Jesús, que tanto se necesitan hoy en día. Padre que me escuchas, Padre que estás acá, tenemos una alta responsabilidad. Después de ver el video que vimos hoy, ver cómo nuestros hijos nos ven, ver lo que nuestros hijos dicen de nosotros, eso pone en mí una alta responsabilidad. No sé si en ti, pero en mí pone una alta responsabilidad. Y como padres que somos, debemos siempre buscar honrar a nuestro Padre eterno. Pastor, ¿cómo yo puedo honrar a mi Padre eterno? Por mucho tiempo los escribas buscaban la autoridad de Jesús, ¿quién se la dio? Y ya está claro. Ya no hay que volver a preguntar eso. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre eterno es que toda la humanidad venga al conocimiento de Dios y que nadie se pierda. Yo como padre no quiero algo mal para mi hijo. Y así Dios, como un Padre amoroso, quiere lo mejor para nosotros. Que este día hoy sea memorable. Hey, gracias por estar conectados con nosotros a través de este podcast. Te voy a pedir 2 favores. El primero es que nos dejes tu comentario y lo puedes hacer a través de info@lugardeél. De esa manera vamos a poder conectar contigo. Si hoy este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, qué bueno. De eso se trata, esparcir la palabra del Señor y que todos podamos ser conectados con Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Será hasta la próxima.